quiero invitarles a que ustedes abran su Biblia, por favor. Abran su Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Estamos ahí? Sí, Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3. Voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Así que no se preocupe si tiene otra versión, es la misma, o dice lo mismo. Dice la palabra del Señor así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y el siguiente versículo es el primer mandamiento y dice así, y es el que vamos a trabajar el día de hoy: no tengas otros dioses además de mí. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Usted puede decirlo en su versión: no tengas otros dioses además de mí, o delante de mí, dice otras versiones, ¿cierto? El texto o el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el mandamiento que hemos olvidado. Este es uno de los mandamientos que hemos olvidado: no tener otros dioses delante de el Señor. Y permítame, oremos al Señor pidiéndole a Él que nos sensibilice y nos permita oír su voz para obedecer su voz también. Señor, ayúdanos. Tú sabes nuestra fragilidad, tú conoces que constantemente nos estamos yendo hacia otros dioses que nos proveen una falsa seguridad, pero que muchas veces los elegimos a ellos más que a ti, Señor. Perdónanos. También ruego que nos des entendimiento, sensibilices nuestro corazón para que al acercarnos a tu palabra, ella nos muestre, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, pero también la gracia para volvernos a ti, para caminar hacia ti, para seguirte a ti, para amarte a ti, Señor Jesús. Ven con tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros y permítenos oír tu voz, Señor, para obedecerla. En Cristo Jesús. Amén y amén. Déjenme iniciar haciéndole una pregunta. Tal vez la pregunta para usted suene muy obvia. Esa respuesta, yo la sé. Sí, pero créame que a medida que caminemos en el sermón, usted se va a dar cuenta que esa pregunta, su respuesta no es tan obvia como usted lo imagina. ¿Cuántos de los que están aquí el día de hoy les gustaría o quieren que su esposa o su esposo o su novio o su novia tengan un amor hacia ustedes fiel y exclusivo, solamente para ustedes? Levánteme la mano, por favor. Muchas gracias. ¿Notan? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro novio o novia tuviera un amor exclusivamente y fiel para nosotros? Déjenme contarle esta historia. Vamos a hablar de unos recién casados, llamémoslo José y Mónica. ¿Hay alguien aquí que se llama José y Mónica? Casualidad, esta es casualidad, no estamos hablando de ustedes. Están recién casados en la luna de miel.
disfrutando de la luna de miel. Y en una de esas noches estaban los dos conversando. Y estaban recordando el tema de los votos matrimoniales. ¿Recuerdan los votos matrimoniales que hacemos cuando nos casamos? Yo prometo serte fiel, ¿cierto? Yo prometo cuidarte en la enfermedad, cuando estés bien, prometo amarte cuando no tengas dinero, ¿cierto? Cuando tengas dinero. Pero yo creo también que debería decir, y cuando estés enojada y cuando no estés enojada, ¿cierto? Y estaban los dos mirándose y hablando sobre los votos, y de repente él le dice lo siguiente: mi amor, yo te quiero pedir o te quiero recordar algo nuevamente. Por favor, nunca me vayas a ser infiel, porque yo no soportaría eso. Ella lo miró y le dijo: está bien, como se lo prometí al Señor, vuelvo y te lo prometo. Pasaron 2 meses y José comenzó a salir con una chica que no era su esposa, comenzó a llamarla y terminó acostándose con ella. Somos buenos para pedir fidelidad y exclusividad, pero no para dar. Somos buenos para decirle a las otras personas que se mantengan fieles, pero a nosotros no nos gusta. Y creo yo que esto mismo, este mismo ejemplo, sucede con Dios. Nosotros queremos que Dios sea exclusivo con nosotros, que tenga un amor único hacia nosotros, que tenga un amor fiel hacia nosotros, pero nosotros no queremos tener al Señor solamente, sino que queremos tener otros dioses además del Señor. El texto que hemos leído deja claro qué es lo que el Señor demanda de su pueblo. El Señor demanda de su pueblo exclusividad, fidelidad. No deben existir otros dioses además de mí, dice el Señor. No hay que tener otros dioses, solamente el Señor es nuestro Dios. Permítame decirle qué está rodeando el contexto que está rodeando el texto que leímos, porque o si no, entonces no vamos a poder entender qué es lo que está diciendo exactamente el texto. Por favor, vaya conmigo al capítulo 19 de Éxodo. Leímos el capítulo 20 del 1 al 3, ahora vaya por favor al capítulo 19 de Éxodo. Y ahí vamos a entender un poquito el contexto, qué es lo que está pasando, por qué Dios le dice eso al pueblo. 19 versículos 3 al 6, y empecemos al final del 3, ¿sí? Mire cómo dice. ¿Lo tenemos? Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo. ¿A quién llamó el Señor? A Moisés. Y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y
cumplen con mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece a mí. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. ¿Qué es lo que el Señor le está pidiendo al pueblo de Israel? Que hagan ¿un qué? Un pacto. Este pacto se conoce como un pacto bilateral o un pacto condicional. Si ustedes hacen, ¿qué dice Dios? Yo voy a hacer. Y Dios se compromete con el pueblo. Pero más adelante, en ese mismo capítulo, vemos que el pueblo le dice al Señor: nosotros también nos comprometemos contigo. También nos vamos a comprometer contigo. Una de las cosas que debemos entender del texto que leímos, o de los dos textos que leímos, es que los mandamientos no fueron dados para que Israel se salvara. Esa es una idea equivocada que quizás se ha enseñado. Si tú cumples los mandamientos te vas a salvar, pero ese no es el propósito de los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el propósito de los mandamientos que Dios dejó? Creo yo que hay tres. El primero es: Dios le dejó los 10 mandamientos al pueblo de Israel y a nosotros para que reflejara el carácter del Dios Santo que los había llamado. Si ustedes notan, los 10 mandamientos hablan del carácter de Dios. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es justo. Y los mandamientos se les dio a ellos para que los vivieran, los practicaran y así reflejaran el carácter del Dios que los había llamado. Ese es el primero. El segundo es para que vivan en relación con Dios. Ahora, una pregunta que me surge a mí es: ¿cuántos de ustedes sinceramente, honestamente, es imposible para usted cumplir los 10 mandamientos? Muchas gracias por ser sinceros. Es imposible cumplir los 10 mandamientos. Pero la pregunta es: entonces, ¿por qué Dios dejó algo imposible que no podemos cumplir? Ahí entonces tenemos que corregir eso, porque los mandamientos sí se pueden cumplir. Los mandamientos fueron dados para usted, y el punto esencial es que Dios, imagínese, si usted pudiera cumplir 1 o 2 de los mandamientos, ¿usted necesitaría a Dios? Para nada. Pero como usted no puede y yo no puedo, necesitamos ¿qué? Aferrarnos a Dios. En este caso, tenemos que aferrarnos a Cristo, porque Cristo fue quien pudo cumplir ¿qué? Los mandamientos. Es decir, que usted puede cumplir los 10 mandamientos si se aferra y vive en relación con Dios. Si se aferra y vive en relación con la palabra del Señor. Y si se aferra y vive en relación con el Espíritu Santo. Es decir, que sí podemos cumplir los 10 mandamientos. Ahora, ese es el segundo, ¿no? Para que viviera en relación. El tercero es que Dios le dio los mandamientos a Israel para el bienestar de ellos y para la sana convivencia. Imagínese esto: ¿qué pasaría si hoy no tuviéramos las leyes que rigen
a Colombia. ¿Qué pasa si no tuviéramos la Constitución de Colombia? Esto sería un caos. Imagínense si teniendo las leyes colombianas nos las saltamos, las burlamos, las ignoramos y tenemos problemas. Imagínense donde no las hubiéramos. La salvación siempre, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, ha sido por gracia, no por obras. Ahora, la gracia debe entenderse como la entendió Martín Lutero, uno de los grandes reformadores del protestantismo. La palabra completa, protestantismo. Él dice lo siguiente: quien no ha probado lo amargo de la gracia no va a poder disfrutar lo dulce que tiene la gracia. Es decir, lo que él estaba diciendo con eso es: si tú no entiendes que el Señor te sacó de la miseria, que tú eras un miserable, que tú no eras nada, si tú no entiendes eso, no has entendido la gracia. Entonces no vas a poder disfrutar lo dulce de la gracia. ¿Sabe qué es lo dulce de la gracia? Que tú, siendo un miserable, que no eras nada, recibes la salvación sin merecerlo. Eso es gracia. Un regalo que ustedes y yo no merecíamos, pero que el Señor nos regaló gratis. Si es un regalo, es gratis. La salvación desde el Antiguo al Nuevo Testamento ha sido por gracia, y solamente por gracia es que somos salvos hoy. Por eso es importante entender que Dios no le dio los mandamientos al pueblo de Israel para que se salvaran. Hoy los mandamientos tampoco tienen esa función. No es para salvarte, es para que tú y yo reflejemos el carácter del Dios que nos ha llamado. Es para que vivamos en comunión, en relación y en sana convivencia los unos con los otros, y para vivir en relación con el Señor. Ese es el contexto que está rodeando el texto que leímos al principio, Éxodo 20 del 1 al 3. Ahora, la pregunta que nos ocupa en este momento es: ¿qué es lo que significa entonces no tener otros dioses aparte del Señor? Creo yo que este mandamiento es fácil de entenderlo, pero es muy complicado de vivirlo. Porque lo que el mandamiento está diciendo es: oye, no tengas otro Dios, no tengas otro aparte del Señor. ¿Es difícil entender eso? No, ¿cierto? Pero vivirlo es otra realidad. Ahora, si usted sigue leyendo el Antiguo Testamento, los libros que se conocen como los profetas, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que uno de los problemas que tuvo Israel fue con este mandamiento. Ellos tuvieron dioses diferentes al Señor, y no uno, y no dos, fueron 3 más dioses tuvieron. Y no solamente los pusieron ahí, sino que también se rindieron y les adoraron a ellos. Ellos prefirieron una falsa seguridad. Eso es lo que hace un Dios que no es el Dios verdadero. Da una falsa seguridad. Y esa es una buena pregunta que vamos a contestar
más adelante. Entonces, ¿cuál es el Dios verdadero, no? Recuerden, un Dios falso es aquel que te da una falsa seguridad. Creo yo que como Israel, nosotros también tenemos dioses. Hemos puesto otros dioses delante del Señor. Hay dos dioses que creo yo que hemos puesto o que hemos reemplazado al Señor, al Dios verdadero. El primer Dios se llama la seguridad. El Dios seguridad. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Déjenme explicárselo así. Ustedes saben que más o menos como en 5 o 6 meses estaremos nuevamente en las urnas, ¿cierto? Porque estaremos escogiendo ¿qué? A los alcaldes y a los gobernadores. He venido mirando en televisión y he venido leyendo en la prensa algunas de las propuestas que tienen los candidatos. Ustedes saben que los candidatos por lo regular siempre ven un problema en la ciudad y tienen que tratar de ¿qué? De solucionarlo. Hay un problema que es gigante en Bogotá y que es gigante en todo Colombia y aquí en Ibagué también. ¿Cuál es? La inseguridad. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos hoy día todos los ciudadanos. La inseguridad. Estadísticas y estudios que se han realizado dicen que la gente no se siente segura cuando sale de casa, porque tienen miedo a que los roben, porque tienen miedo que los maten por robarles la cicla, un celular, por quitarles cualquier cosa, los arrastran. No sé si ustedes han visto esos videos. La gente se siente insegura, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el Dios falso aquí? Que usted piensa y yo pienso que si escogemos a tal alcalde o a tal gobernador, él va a poner más ejército y más policía y vamos a estar seguros. Eso no es cierto, porque la seguridad no te la da la policía, la seguridad no te la da el ejército. Ahora, si hay aquí policías y del ejército, déjeme decirle algo. Los admiro profundamente y ruego al Señor para que tú o las personas que están allá puedan seguir sirviendo como lo hacen. Pero el ejército y la policía no es tu seguridad. No te dan la seguridad. La seguridad tuya y mía viene del Señor. Eso es un Dios falso. Confiamos en personas y no en el Señor. Otra forma de ver ese Dios falso es que de una u otra manera los dependemos de otra persona. Por ejemplo, ya no en un alcalde, ya no en un gobernador, sino que dependemos de nuestra esposa o de nuestro esposo. Y los que tienen aquí novio o novia, y hacemos de nuestros esposos y de nuestras esposas y de nuestros novios y novias nuestra seguridad. Es que si él no está, ay, mi vida no es igual. Tu seguridad no es tu esposo. Tu seguridad no es tu esposa, no es tu novio, no es tu novio. Es el Señor. Amén. Pero hemos cambiado a Dios por personas. Creo yo que como se puede ver, el Dios falso es en el trabajo. Lo que te sustenta a ti no es tu trabajo. Lo que te da de comer a ti
no es tu trabajo, es el Señor. Ahora, algo que se liga aquí es que el dinero también se ha convertido en un Dios para nosotros, en algo que nos da seguridad. Ah, es que usted es bobo, Jair, es que usted es bobo, es que usted no ha visto que si uno no tiene plata, uno no puede pagar el arriendo. Es que usted no ha visto que si uno no tiene dinero, uno no puede pagar los recibos. Es que usted es bobo. Bueno, yo no sé si soy bobo. Yo creo que no soy bobo. Pero yo quiero decirle algo. Si tú piensas que el dinero es lo que te sostiene, ¿qué pasaría si tuvieras un quebranto de salud y no pudieras ni siquiera trabajar? ¿Quién te va a sustentar? Pero hemos puesto el dinero como lo que nos sustenta. Sí es cierto que necesitamos el dinero para pagar nuestras necesidades, pero quien te da a ti el dinero no es tu trabajo, es el Señor. Y esto lo digo con conocimiento y causa. Ustedes saben que nosotros venimos de Medellín con nuestra esposa, que somos 100% ibaguereños, ¿sí? No ve esta pinta y no ve la pinta de mi esposa, somos ibaguereños. Aunque a mí me dicen que yo soy boliviano. ¿Se puede creer eso? Uy, qué horrible. Me da rabia, es que un boliviano en vez de decir un alemán, no sé. Pero miren, piensen esto. De una u otra manera, nosotros terminamos confiando en las personas, en el dinero y en el trabajo, y no en el Señor. Nosotros vivimos en Medellín 5 años. Bueno, yo viví 5 años, mi esposa vivió 4 años, porque yo duré 1 año soltero. Pues al primer año fue que nos fuimos con ella. Y mi esposa duró 3 años, 2 años, ella está allá, me hace que, gracias, 2 años sin trabajo, y yo solamente estudiaba. Yo estoy totalmente seguro, y yo sé que ella está segura, de que quien nos sustentó esos 2 años no fue el trabajo, fue el Señor. Por eso no deberíamos descansar o poner nuestra confianza en el dinero o en el trabajo. ¿Cómo se llama este Dios? ¿El Dios qué? Seguridad. Hay otro Dios que creo yo que tenemos, y es el Dios yo. Y déjeme explicarle cómo así que usted se ha convertido en un Dios. Eso se ve en la toma de decisiones. Le pregunto, ¿qué es lo primero que usted hace si usted quiere sacar un apartamento para vivir? ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? ¿Ir a sacar el crédito? ¿Ir a mirar los planos? ¿Ir a consultar a ver cómo hacemos ahí para el arreglo? El 80 lo da el subsidio y el otro, entonces lo ponemos nosotros. ¿Cómo es? ¿Qué es lo primero que tú haces? Porque eso determina que tú eres tu propio Dios. Porque tomamos las decisiones sin consultar a Dios. Es más, nosotros pensamos que Dios se equivoca.
y que nosotros sí sabemos tomar decisiones. Dígame si eso no es orgullo y autosuficiencia. Eso termina con llamándonos o convirtiéndonos en Dios para nosotros mismos. Yo decido, yo no necesito de Dios. Y eso es un grave error. Ustedes saben que hay decisiones trascendentales en la vida, ¿cierto? Por ejemplo, esa es una, de dónde vamos a vivir, ¿sí? Vamos a tener un apartamento, ¿qué vamos a tener? Eso es una decisión trascendental e importante. Otra decisión trascendental importante es con quién me voy a casar. Y creo yo que en ocasiones terminamos es decidiendo nosotros y no Dios. Nosotros pensamos que Dios se equivoca. Y terminamos convirtiéndonos en nuestros propios dioses, quienes se manejan a su voluntad y a su como su sentido se lo indica. Llegamos a pensar que nuestra opinión es mejor que la de la palabra del Señor. Eso es el Dios seguridad, el Dios yo, es decir, usted. Hay otra forma de ver ese Dios en nosotros. Algunos estudiosos sobre el tema de la cultura han dicho que estamos en un tiempo que se llama posmodernismo. El posmodernismo ha traído una nueva forma de pensar, una nueva cultura. Y en esa nueva cultura ha querido cambiar los valores de la escritura, por ejemplo. Y ahí vemos algo que se llama el individualismo. Eso es un problema enorme en nuestra sociedad. ¿Y saben qué es lo peor? Que en la iglesia también nos estamos convirtiendo en personas individualistas. Si usted no sabe qué significa la palabra o cómo entender esa palabra individualista, entiéndalo así. Es una persona egoísta que solamente piensa en el bienestar propio, pero no en el bienestar común. Parece que ya no nos interesa el otro, sino solamente lograr mis propios objetivos. Y eso se ve mucho en el matrimonio. Haga usted lo que tenga que hacer y yo hago mis cosas. Usted a mí no me diga cómo tengo que vivir. No. El matrimonio es dos personas que se unieron para vivir. Es yo muero a mis deseos para hacer los deseos de ella realidad. E imagínese si ella muere a sus deseos y hace mis deseos realidad. ¿Cómo sería eso? Sería especial. Pero parece que no hemos entendido eso, porque estamos pensando más en nuestro propio bienestar que en el del otro. ¿El primer Dios cuál era? El Dios seguridad. El segundo Dios es el yo, ¿cierto? Y entonces aquí salta la pregunta que estábamos haciendo al final: ¿cómo hago yo para identificar que estoy siguiendo al Dios verdadero? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. Yo creo que el texto que hemos leído nos resuelve esa inquietud. Vaya por favor a Éxodo 20, versículo 2. ¿Cómo dice? Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras ¿qué? Esclavo. El Dios verdadero, hermanos, se diferencia del Dios falso porque el Dios verdadero da salvación.
Un Dios falso no. El Dios verdadero, que es el Señor Cristo, te da gracia, te da compasión. Un Dios falso no da compasión. Un Dios falso no da vida, como Cristo sí nos da vida. ¿Entendemos un poco la diferencia? ¿Entienden lo que el texto nos está diciendo? El Señor le está recordando a Israel: fui yo quien los sacó a ustedes de allá. Entonces vengan a mí. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que le está diciendo el Señor a ellos. Y creo yo que es lo mismo que nos está diciendo el Señor hoy a nosotros. Abandona tu Dios. Abandona esa seguridad. ¿En quién estás poniendo tu seguridad? Que no es Dios. En una persona, en una cosa, en títulos. Pavos reales parecemos, ¿no? Exhibiendo la cola, el plumaje. ¿En quién está tu seguridad? ¿Estás confiando en tu propia opinión que en la opinión del Señor? Y ya para ir terminando, dos cosas. La primera es: Jesús interpretó este mandamiento. ¿Recuerdan cuándo lo interpretó? Mateo capítulo 22, pero no tiene que ir, tranquilo, yo le voy a decir qué quiere decir para que avancemos y no nos quedemos. Y usted en casa lo puede leer. Jesús, calla la boca de los saduceos en el capítulo anterior. Y se acercan los fariseos para hacerlo caer. Y le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran y único mandamiento? Ahora, ¿notan la trampa que le pusieron? ¿Cuántos mandamientos son? Son 10. Y lo que ellos le están diciendo es: Maestro, dinos cuál es el qué. El más importante. Y Jesús les dice: el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Ese texto podemos entenderlo también junto con la cruz. ¿Saben en qué sentido? En que Cristo, cuando murió por ti y por mí, no solamente te salvó, sino que también te dio obediencia para que le obedezcas a Él. Por eso es que hoy podemos cumplir este mandamiento que hemos olvidado. Porque Cristo ya lo cumplió por ti. Pero lo que tú necesitas es que aferrarte a la gracia, aferrarte al que lo cumplió y aferrarte a la palabra del Señor y al Espíritu Santo. Déjeme ilustrárselo de la siguiente manera para que usted no se le olvide. Tal vez a usted se le puede olvidar esta enseñanza, pero déjeme ilustrárselo así. Si me caigo, no se rían. Déjeme ilustrárselo de la siguiente manera. El posmodernismo dice, este movimiento, esta cultura que se está levantando, dice que estamos en una generación que es más incrédula cada vez más. Y la pregunta que yo le hago es: ¿por qué en la iglesia también nos estamos convirtiendo en personas incrédulas? Y creo yo que la respuesta está en: hemos abandonado
la palabra del Señor. Nosotros queremos ser buenos padres sin leer la palabra del Señor y sin estudiarla. Queremos ser buenos hijos sin estudiar la palabra del Señor. Queremos ser buenos esposos sin la palabra del Señor. Entonces, lo que necesitamos hoy es volvernos a la palabra del Señor para poder obedecer este mandamiento. Hermanos, necesitamos estudiar la palabra del Señor. Necesitamos empezar a tener devoción con el Señor día a día. Necesitamos empezar a orar día a día, porque el posmodernismo nos está ganando.